La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras el café comenzaba a respirar su aroma lento. Me descubrí mirando algo tan simple como una cuchara sobre la mesa. No había nada especial en ella. Metal. Curva. Brillo suave. Pero por alguna razón la observé más tiempo del habitual, como si la mirada se hubiera detenido sola. Como si algo dentro de mí quisiera ver, pero de otra manera. Y entonces abrí el libro. Ejercicio 31, no soy víctima del mundo que veo. La frase cayó en el silencio de la cocina como una piedra que entra en el agua quieta. No soy víctima. La mente tardó unos segundos en reaccionar. Porque todo lo que aprendí desde que tengo memoria parecía decir lo contrario. Que la vida ocurre afuera. Que los eventos nos empujan. Que las circunstancias deciden cómo nos sentimos. Que el mundo es una especie de maquinaria gigantesca frente a la cual apenas podemos adaptarnos. Y sin embargo ahí estaba esa frase. Breve. Directa. Sin adornos. No soy víctima del mundo que veo. Mientras la repetía lentamente sentí algo parecido a lo que ocurre cuando una puerta que siempre estuvo cerrada se abre apenas unos centímetros y deja entrar una luz inesperada. No soy víctima. Eso implicaba algo profundamente incómodo para el ego. Si no soy víctima, entonces tampoco soy el espectador inocente que siempre creyó ser. Durante años pensé que la vida era una serie de causas externas produciendo efectos internos. Una palabra dicha por alguien, y aparece el enojo. Una pérdida, y aparece la tristeza. Un logro, y aparece la felicidad. Pero el curso parecía sugerir otra cosa. Que la mente participa. Que la percepción no es neutral. Que el mundo que veo no es simplemente algo que me sucede, sino algo que interpreto. Mientras la cuchara seguía ahí, quieta, recordé algo que había leído tiempo atrás de Jan Klein en su libro ¿Quién soy yo? Había una frase suya que siempre me había parecido enigmática, que el mundo no es lo que vemos, sino el reflejo de la forma en que vemos. En aquel momento no la entendí. Pero esa mañana comenzó a sentirse diferente. No soy víctima del mundo que veo. Es extraño cómo una sola frase puede empezar a reorganizar la forma en que percibes todo. Miré la cuchara otra vez. Luego la mesa. Luego la pared. Y por un momento imaginé algo que nunca antes había considerado con seriedad, que quizás la experiencia de todo esto no estaba siendo producida únicamente por los objetos, sino también por la mente que los estaba mirando. Ese pensamiento me llevó a recordar una escena de la película System Z. Hay un momento en esa historia donde los personajes comienzan a sospechar que el mundo en el que están puede ser parte de un juego dentro de otro juego. La sensación es inquietante. No porque el mundo desaparezca, sino porque la confianza absoluta en su realidad comienza a resquebrajarse. Algo parecido estaba ocurriendo dentro de mí. No porque la cocina dejara de existir, sino porque la certeza de que yo era simplemente una víctima de todo lo que ocurría allí empezaba a tambalearse. El ego no tolera fácilmente esa idea. Porque su identidad depende profundamente de la victimización. El ego se construye alrededor de historias, lo que me hicieron, lo que me pasó, lo que perdí, lo que debería haber sido diferente. Pero si la percepción participa en la creación de la experiencia, entonces esas historias ya no tienen el mismo poder. Sentí una mezcla curiosa de incomodidad y libertad. Porque si no soy víctima, entonces también soy responsable de algo mucho más profundo que mis acciones. Soy responsable de cómo miro. Recordé otra frase que apareció en mi memoria como si alguien la hubiera susurrado desde algún lugar antiguo. Era de Oso, en su libro El libro del hombre, donde decía que el sufrimiento humano nace en gran parte de la identificación con la mente que interpreta todo como amenaza o carencia. La mente del ego ve enemigos. La mente del espíritu ve significado. Mientras pensaba en eso, la imagen de otra historia llegó a mi memoria. Aquella escena de la película American Beauty, donde el personaje observa una simple bolsa de plástico flotando en el viento. Algo tan trivial, y al mismo tiempo tan inexplicablemente hermoso. Como si la mirada hubiera dejado de ser automática y hubiera descubierto una dimensión invisible de lo cotidiano. Tal vez de eso hablaba el ejercicio. No de negar el mundo.
sino de descubrir que la forma en que lo vemos determina completamente nuestra experiencia de él. La mente del ego mira buscando amenaza. La mente del espíritu mira buscando verdad. Y esa diferencia cambia todo. Porque el ego dice, mira lo que te hicieron. El espíritu susurra, observa cómo estás interpretando. El ego insiste, la causa está afuera. El espíritu responde, la causa está en la mente. No soy víctima del mundo que veo. La frase empezó a sentirse menos como una afirmación y más como una invitación. Una invitación a observar la percepción en tiempo real. A notar cómo cada emoción aparece inmediatamente después de un pensamiento. A reconocer cómo la mente narra constantemente la realidad. Y sobre todo, a descubrir que esa narración puede detenerse. En ese instante algo muy sutil ocurrió. La cocina estaba igual. La cuchara seguía sobre la mesa. El café seguía enfriándose lentamente. Pero había un pequeño espacio entre lo que veía y la interpretación que solía darle. Un espacio silencioso. Un espacio donde el ego no tenía tanta prisa. Tal vez eso era lo que el curso intentaba abrir. No una nueva creencia, sino una grieta en la forma automática de percibir. Y en esa grieta apareció una sensación inesperada. Ligereza. Porque si no soy víctima del mundo que veo, entonces tal vez el mundo no es la prisión que siempre imaginé. Tal vez es un espejo. Un espejo paciente. Un espejo que espera. Un espejo donde la mente comienza, lentamente, a reconocerse. El sol del mediodía cayó directamente sobre el parabrisas mientras esperaba que el semáforo cambiara, noté algo extraño en mi respiración. No era prisa, aunque los autos detrás comenzaban a inquietarse. Tampoco era impaciencia. Era más bien una pausa que apareció sin que la buscara, como si el tiempo hubiera decidido abrir un pequeño espacio dentro de sí mismo. Me quedé mirando las sombras que los árboles dibujaban sobre el asfalto y sentí algo parecido a una pregunta que no venía de la mente sino de un lugar más silencioso. No una pregunta sobre el mundo. Una pregunta sobre mí. Y sin saber por qué, la frase del ejercicio volvió a aparecer dentro de ese silencio como una corriente suave que se abre paso entre las piedras. No soy víctima del mundo que veo. Es curioso cómo una idea así comienza a comportarse como una semilla. Al principio apenas se entiende. Se siente abstracta, incluso ingenua. Pero luego empieza a moverse lentamente dentro de la experiencia diaria. Como si quisiera probarse a sí misma en cada momento. El semáforo seguía en rojo. Un conductor tocó el claxon detrás de mí. Durante años ese sonido habría activado una reacción automática, irritación, defensa, una pequeña narrativa mental sobre la falta de paciencia de los demás. Pero esa vez algo distinto ocurrió. Observé el impulso de reaccionar como quien mira una nube pasar frente al sol. El impulso estaba ahí. Pero no era yo. Y esa pequeña distancia cambió completamente la escena. Recordé algo que había leído de Eckhart Tolle en su libro Una nueva tierra, donde hablaba de ese momento en que la conciencia se da cuenta de que no es la voz que comenta todo lo que ocurre. Cuando eso sucede, decía, el mundo exterior deja de tener el poder que parecía tener. No porque el mundo cambie, sino porque la mente deja de interpretarlo de la misma manera. El semáforo cambió finalmente a verde. Los autos avanzaron. Pero dentro de mí algo seguía observando. Algo que no tenía prisa. Mientras conducía, me vino a la memoria una escena de la película Synecdoche, New York, esa historia donde un hombre intenta recrear su vida entera dentro de una obra gigantesca. Construye escenarios, replica calles, inventa actores para representar cada detalle de su existencia, y poco a poco se pierde dentro de la misma representación que creó. Siempre me pareció una película inquietante. Pero ese día comprendí algo distinto. Quizá todos hacemos algo parecido. No construimos escenarios físicos, pero sí construimos interpretaciones. Historias mentales sobre quiénes somos, que nos hicieron, que debería ser distinto. Y luego vivimos dentro de esas historias como si fueran la realidad misma. El ego es un narrador incansable. Siempre está diciendo algo sobre lo que ocurre. Esto no debería pasar.
Esto es injusto. Esto es culpa de alguien. Y cuando esas narraciones se repiten durante años, terminan sintiéndose como hechos. Pero el ejercicio seguía allí, como una corriente subterránea que no se detiene. No soy víctima del mundo que veo. Mientras conducía por la avenida, las personas caminaban por las aceras, los escaparates reflejaban fragmentos de cielo, un perro cruzó la calle siguiendo a su dueño. La escena era completamente ordinaria. Y sin embargo la percepción parecía haber cambiado ligeramente. Como si el mundo estuviera menos cargado de significado. O tal vez más. Porque cuando la mente deja de proyectar historias constantemente, algo más simple aparece, la experiencia directa. La luz. Los colores. El movimiento. El silencio entre los pensamientos. Y entonces recordé algo que Jan Klein insinuaba con tanta delicadeza en su libro ¿Quién soy yo?, que la verdadera libertad no consiste en cambiar el mundo, sino en descubrir quién es el que cree estar atrapado en él. La pregunta no es qué sucede afuera. La pregunta es quién está mirando. Esa idea empezó a sentirse como una grieta cada vez más profunda en la vieja percepción. Porque si el observador cambia, el mundo que aparece también cambia. No porque el paisaje sea distinto, sino porque la mirada ya no está cargada de defensa. En ese momento recordé otra escena que siempre me había impresionado de la película System Z. En ella los personajes empiezan a sospechar que todo lo que están viviendo puede ser parte de una simulación dentro de otra simulación. Esa sensación de incertidumbre no destruye el mundo, pero sí rompe la confianza ciega en lo que parecía absolutamente real. Algo así estaba ocurriendo en la mente. No soy víctima del mundo que veo. La frase ya no se sentía como un desafío intelectual. Se estaba volviendo una especie de observación práctica. Cada vez que aparecía una reacción automática, una molestia, un juicio, una defensa, la frase volvía como una pequeña luz que iluminaba el mecanismo. No soy víctima. Eso significa que la causa no está donde creía. Significa que lo que me perturba no es lo que sucede, sino la forma en que lo interpreto. El ego, por supuesto, se resiste a esta comprensión. Porque su identidad depende profundamente de la idea de injusticia. El ego necesita enemigos, necesita causas externas, necesita argumentos que justifiquen su sufrimiento. Pero el espíritu observa de otra manera. El espíritu no niega que el mundo parezca caótico. Simplemente recuerda que la mente tiene la capacidad de elegir cómo verlo. Y en ese pequeño acto de elección ocurre algo extraordinario. La percepción comienza a suavizarse. Los eventos dejan de sentirse como ataques. Las personas dejan de ser enemigos potenciales. La vida deja de ser una cadena interminable de circunstancias que deben controlarse. Aparece algo más simple. Presencia. Respiración. Atención. Mientras estacionaba el coche y apagaba el motor, me di cuenta de que la ciudad seguía igual. Los ruidos, el tráfico, las conversaciones lejanas, nada había cambiado realmente. Y sin embargo algo en la experiencia sí había cambiado. Una sensación silenciosa de responsabilidad interior. No responsabilidad en el sentido de culpa. Responsabilidad en el sentido de poder. Porque si no soy víctima del mundo que veo, entonces la mente tiene una libertad que nunca antes había considerado completamente. La libertad de mirar de otra manera. Y mientras salía del coche y caminaba hacia la acera, una intuición suave apareció dentro de mí como una brisa que llega sin anunciarse. Tal vez la verdadera transformación no consiste en cambiar la historia del mundo. Tal vez consiste en descubrir que la historia siempre estuvo siendo narrada por la mente. Y cuando la mente deja de narrar por un instante, algo más profundo comienza a respirar. La noche terminó de caer y el movimiento de la ciudad comenzó a disolverse lentamente en un silencio más profundo. Me quedé sentado cerca de la ventana con la luz apagada. No había ninguna intención especial en ese momento. Solo el cansancio suave que llega cuando un día entero ha pasado por el cuerpo y la mente empieza a soltar las historias que sostuvo durante horas. Afuera, algunas luces seguían encendidas en los edificios vecinos, pequeñas islas de vida suspendidas en la oscuridad.
Durante unos minutos simplemente observé ese paisaje nocturno como quien mira algo que no necesita ser comprendido. El día entero había estado acompañado por una frase que no había dejado de moverse dentro de mí, como una corriente que encuentra distintos caminos mientras avanza. No soy víctima del mundo que veo. Ahora, en el silencio de la noche, esa frase ya no se sentía como una idea que debía repetirse o analizarse. Se había vuelto algo más parecido a una experiencia. Algo que había estado ocurriendo lentamente sin que la mente tuviera que forzarlo. Recordé el momento en la mañana cuando esa frase apareció por primera vez, casi como una interrupción en la forma habitual de mirar. Luego vinieron las pequeñas situaciones del día, los encuentros, las palabras escuchadas, las emociones que aparecieron y desaparecieron. Nada extraordinario. Solo la vida cotidiana desplegándose con su ritmo habitual. Pero en cada uno de esos momentos la frase regresaba silenciosamente, como si estuviera señalando algo que siempre había estado ahí. No soy víctima. Mientras observaba las luces lejanas, apareció una comprensión que no se sentía intelectual. Era más bien una especie de reconocimiento suave, como cuando de pronto recuerdas algo que habías olvidado durante mucho tiempo. Durante años había creído que la libertad consistía en cambiar las circunstancias. Organizar el mundo de cierta manera, evitar ciertos eventos, buscar ciertas experiencias. Pero ese día había revelado algo muy distinto. La verdadera prisión no estaba en el mundo. Estaba en la interpretación constante que la mente hacía del mundo. El ego interpreta todo. Interpreta los gestos de las personas. Interpreta los silencios. Interpreta el pasado. Interpreta el futuro. Y sobre todo interpreta cada experiencia como una confirmación de sus historias. Pero en algunos momentos del día esa interpretación se había detenido por un instante. No porque yo lo hubiera decidido, sino porque algo dentro de la percepción simplemente se volvió más silencioso. Y cuando eso ocurre, el mundo cambia sin haber cambiado. Mientras seguía mirando la ciudad nocturna me vino a la memoria una escena de la película American Beauty. Siempre me había impresionado ese instante en que alguien observa algo aparentemente trivial, una bolsa de plástico moviéndose en el viento, y de pronto ve en ese movimiento algo profundamente bello. No porque el objeto sea especial, sino porque la mirada dejó de estar filtrada por el juicio habitual. Esa escena volvió a mí esa noche como una metáfora muy clara. El mundo no necesita transformarse para que la experiencia cambie. La mente es la que transforma la experiencia. Y cuando la mente deja de luchar contra lo que ve, algo mucho más amplio aparece. El silencio. No un silencio exterior necesariamente, sino un silencio interior que no necesita interpretar cada momento. Mientras respiraba lentamente frente a la ventana recordé algo que había leído de Jan Klein en su libro ¿Quién soy yo? Él hablaba de una percepción directa que aparece cuando la mente deja de apropiarse de la experiencia. Una percepción donde la conciencia simplemente observa sin tratar de poseer lo que aparece. Quizá eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La ciudad seguía siendo la misma. Los sonidos seguían existiendo. Las luces seguían encendidas en las ventanas. Pero algo en la forma de mirar se había vuelto más simple. Más abierta. Más tranquila. También apareció en mi memoria una intuición que alguna vez había encontrado en Eckhart Tolle cuando hablaba en una nueva tierra de ese momento en que la conciencia deja de identificarse completamente con la voz mental. Cuando eso ocurre, decía, el mundo deja de sentirse como una amenaza constante. No porque los eventos cambien, sino porque el observador ya no está atrapado dentro de la interpretación automática. Sentí entonces algo muy sencillo. Gratitud. No por algo específico, sino por esa pequeña grieta que el ejercicio había abierto durante el día. Porque ahora entendía algo que antes parecía imposible. La libertad no depende de controlar el mundo. Depende de observar la mente que lo interpreta. Esa comprensión no llegó como una conclusión final. No había sensación de haber alcanzado algo definitivo. Era más bien una especie de espacio nuevo que se había abierto dentro de la experiencia. Un espacio donde la mente podía detenerse. Donde la reacción automática podía descansar.
Donde el mundo podía ser visto sin la necesidad constante de defenderse de él. Las luces de la ciudad seguían brillando en la distancia. Algunas comenzaron a apagarse poco a poco mientras la noche avanzaba. Respiré profundamente una vez más. La frase ya no necesitaba repetirse. Se había vuelto silenciosa. No soy víctima del mundo que veo. Y en ese silencio comprendí algo que parecía tan simple que casi resultaba invisible. Que el mundo nunca había sido el problema. Que el conflicto siempre había nacido en la interpretación. Y que cuando la interpretación descansa por un instante, queda algo mucho más amplio que cualquier historia. Algo que no necesita palabras. Algo que simplemente observa. Algo que siempre estuvo ahí. Respirando. Esperando. Recordando.